Pues bien, ese contrato, en muchas licitaciones públicas, cuando se promete una sociedad, ese contrato se puede celebrar a nivel de promesa y los vacíos se llenan con lo que dice tanto el Código Civil como el Código de Comercio en materia de contratos de promesa. Razón por la cual, fíjense ustedes, que uno tiene un árbol a donde ir a recoger interpretaciones cuando la disciplina en concreto no nos es satisfactoria. Por eso, fíjense ustedes, y adelantándome un poquito a la SAS, ustedes van a encontrar que la SAS y la Ley sobre Sociedad por Acciones Simplificada no tuvo ningún otro remedio más que remitir necesariamente a las normas que sobre Código de Comercio y sobre sociedades anónimas hay en el Código de Comercio. ¿Por qué? Porque esa es una disciplina decantada, es una disciplina que llena los vacíos. Y vamos a un punto fundamental. Dentro de esa disciplina contractual que existe en el Código de Comercio y que se nutre también por nuestro Código Civil, está sin duda el artículo 4 del Código de Comercio. Y no olvidemos nosotros los comercialistas que las fuentes del derecho comercial, una de ellas son las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados, y que las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados prevalecen sobre la ley que no sea imperativa. Es decir, en Colombia la máxima libertad contractual tiene una expresión de derecho positivo en donde se dice, mire, usted como particular y como expresión del principio constitucional según el cual los particulares solamente, o sea, los particulares pueden hacer todo aquello que no les esté expresamente prohibido, ahí tiene usted el artículo 4. Usted puede pactar lo que quiera en todos los contratos mercantiles. Lo importante es que esa estipulación sea válida. ¿Y qué se entiende con una estipulación válida? Es decir, una estipulación que no contraríe una norma imperativa. Y aquí el intérprete tiene que ser creativo. ¿Y cuál es la creatividad? Volver a la misma codificación y particularmente a la remisión que hace al Código Civil, y entonces uno tendrá que ir a los artículos 15 y 16 del Código Civil, en donde se dice qué es renunciable y qué no es renunciable. Y ustedes van a poder deducir que la mayoría de cosas que uno se imagine en el escenario societario las puede pactar. Les doy un ejemplo. En el año 95 se expidió la Ley 222 de 1995. Y como gran, entre comillas, novedad, se establecieron los acuerdos de accionistas en el artículo 70. Yo me pregunto, ¿y es que antes de 1995 no existían los acuerdos de accionistas? Existían muchísimos, conocí muchísimos, un poco como en color de páginas ya como amarillas por el paso del tiempo, recuerdo muy bien, y en máquina Olivetti, no eran en computador, pero existían los acuerdos de accionistas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Fíjense ustedes que la voluntad, que la autonomía negocial permitía la celebración de los contratos de accionistas porque sencillamente no estaban prohibidos y no se vulneraban normas imperativas de orden público. Muy bien. No obstante esto, uno de los aspectos fundamentales que uno tiene que preguntarse cuando habla de autonomía contractual en materia de derecho de sociedades es el relacionado con la protección de los terceros. ¿Qué quiero señalar con esto? El hecho de que exista libertad contractual y de que uno pueda pregonar el efecto relativo de los contratos 1602 del Código Civil en el sentido de que el contrato es ley para las partes y en principio no tiene por qué afectar a terceros, nosotros no podemos transcurar la realidad existente en el sentido de que cuando usted constituye una sociedad, como efecto del contrato, esa sociedad eventualmente puede afectar a terceros, porque la sociedad va a ser un empresario que se va, como fruto del negocio jurídico generador de la sociedad, a relacionar con terceros, terceros proveedores, terceros trabajadores, terceros competidores. Es decir, la sociedad comercial es solamente el inicio de lo que nosotros llamamos empresas, si es que así lo podríamos decir. Entonces, un aspecto fundamental que existe es la afectación o la protección de los terceros. Pues bien, hay un sinnúmero de normas imperativas de derecho privado y de derecho público que protegen a los terceros. Les doy solamente un ejemplo.
Si ustedes van a disminuir el capital de una sociedad y van a hacer un reembolso de aportes, necesariamente, pero esta es una norma de derecho privado, ustedes tienen que ir a la Superintendencia de Sociedades porque hay un procedimiento para esa operación societaria tendiente a proteger a los acreedores de la sociedad y a los trabajadores que tienen relación de trabajo o contrato de trabajo con la sociedad. Otro ejemplo, la distribución de utilidades 151 y siguientes del Código de Comercio. ¿A quién se le paga de último en una distribución de utilidades? A los socios o accionistas. Primero usted tiene que provisionar los impuestos, es decir, usted primero tiene que atender las obligaciones con terceros. Entonces, hay normas que se entienden incluidas en el contrato de sociedad y que particularmente forman parte del estatuto social que rigen la disciplina de la sociedad con el fin de proteger a terceros. O sea, la libertad contractual tiene ese límite y los socios y accionistas solamente pueden disponer de los derechos que miren exclusivamente a su propio interés. Debemos culminar esta diapositiva preguntándonos: ¿existía o existe la flexibilidad en nuestro derecho de sociedades? La respuesta es sí. Porque esas normas, por ejemplo, de disminución de capital, de distribución de utilidades, de liquidación de sociedades, son normas jurídicas que se aplican aún para la sociedad por acciones simplificadas. Es decir, la flexibilidad no puede llegar al extremo de que usted en ejercicio de su libertad contractual termine afectando los derechos de terceros o los intereses de terceros. Entonces la flexibilidad siempre ha existido y yo quiero resaltar algo que es muy importante en esta materia. A veces la imperatividad la hemos generado nosotros mismos, es decir, la hemos deducido injustificadamente, ¿no es cierto? A veces la imperatividad ha sido objeto de deducción por parte de los organismos de control o de supervisión estatal. Yo lo digo con el mayor respeto por la Superintendencia de Sociedades porque allí trabajé y la quiero mucho, pero muchos de sus conceptos en esta materia son más producto de una deducción que de una realidad. Les doy un ejemplo. Hay una interpretación de la Superintendencia de Sociedades que dice: la reunión por derecho propio, es decir, aquella que se celebra el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana en las oficinas de la administración de la sociedad ubicadas en el domicilio social, solamente procede cuando usted no ha convocado la reunión ordinaria para que esta reunión ordinaria se tenga que celebrar dentro de los 3 primeros meses del año. ¿Eso qué significa? La interpretación de la Superintendencia dice que entonces usted tiene que convocar en los primeros días de marzo para que cuenten los 15 días hábiles para que la reunión ordinaria se pueda hacer dentro de los 3 primeros meses del año. La Superintendencia comete un error porque entonces hace depender la reunión por derecho propio de la Cuaresma, porque a veces la Semana Santa cae en marzo, a veces cae en abril, ¿o no? Entonces, lo que dice la ley ahí es claro: si no fuere convocada la reunión ordinaria, procede la reunión por derecho propio, lo cual significa que si yo convoco el 31 de marzo a las 5 de la tarde, no puede haber reunión por derecho propio. Entonces, fíjense ustedes que se crea por parte del organismo de supervisión estatal una obligación que no está en la ley, que es deducida, porque una cosa es que la reunión ordinaria se deba hacer dentro de los 3 primeros meses del año, y otra cosa muy distinta es que usted deduzca que la reunión por derecho propio procede solamente cuando usted desde febrero o principios de marzo no ha convocado la reunión ordinaria. Una cosa es el deber de realizar esa reunión en esa fecha, en esos 3 meses, y otra cosa es el deber de convocarla. Muy bien, entonces yo personalmente creo que lo que sucede es que hay una imperatividad jurídica de fondo creada es por los operadores jurídicos y que a veces nosotros mismos nos creamos las barreras. Otro ejemplo: ¿dónde está la norma que le prohíbe a un accionista votar en distinto sentido con varias acciones? ¿Dónde está esa norma? Yo me pregunto, ¿dónde está la norma que dice en el derecho de sociedades colombiano que un accionista, si tiene 100.000 acciones, tiene que votar con las 100.000 sí o no o en blanco? No existe esa norma. No existe, eso es producto de la interpretación. Sigamos, por favor.
Bueno, la inserción del esquema societario en el Código de Comercio necesariamente hace alusión a lo que en doctrina se llama el interés social. ¿Qué es el interés social? Por favor, no confundir con la responsabilidad social empresarial y tampoco confundirse con la beneficencia. El interés social, el viejo interés social, es un tema que surgió fundamentalmente a principios del siglo anterior, a raíz de una asamblea de accionistas de una sociedad alemana, donde un director se paró y dijo, porque había unas utilidades muy grandes, dijo, no, esta sociedad, era la sociedad y sigue siendo la sociedad naviera del Rin, digo, esta sociedad no está para distribuir dividendos, sino para asegurarnos que los barcos efectivamente naveguen sobre el Rin, porque nosotros tenemos que prestar un servicio esencial que es el servicio de transporte fluvial. Allí surgió una dialéctica que aún persiste. Quienes gobiernan una compañía, ¿qué interés deben perseguir o qué interés deben buscar? ¿La generación de valor y de riqueza para los accionistas? Esa es una pregunta. O la segunda alternativa es la protección del interés general prevaleciendo sobre el interés particular. Aquí no es que alguien tenga la razón o no, sino sencillamente es determinar qué orientación filosófica tiene en cada ordenamiento jurídico la normativa. Y quiero mencionar que en el caso colombiano hay dos normas del Código de 1971 que sientan la regla. 187 numeral sexto dice más o menos: las decisiones de la Junta de Socios se tomarán teniendo en cuenta el interés común de los socios. Entonces, la gran doctrina, la doctrina prevalente, a propósito de esa norma, dice: en las sociedades a las cuales se les aplica el 187 del Código de Comercio, los administradores y quienes gobiernen una compañía, sean socios o no, tienen el deber principal de generarle riqueza a los socios accionistas. Pero hay una norma especial aplicable exclusivamente a las sociedades anónimas, que es el numeral sexto, artículo 420, que dice: la Asamblea tomará las decisiones que reclame el interés de la sociedad. Miren ustedes, y si a eso le sumamos el 438 a propósito de las competencias de la Junta Directiva, se va a hablar del interés de la sociedad. Y en 1995 la Ley 222, que es una ley que se entiende incorporada al libro segundo del Código de Comercio, o sea, es codificada, se dice: los administradores obrarán con la diligencia y la lealtad en interés de la sociedad. Y es más, el artículo 43 de la Ley 1258 de 2008 sobre la sociedad por acciones simplificada tiene una norma que es muy importante en este tema. Dice: está prohibido para los accionistas votar en asamblea en contra del interés de la sociedad. Conclusión: el interés social en Colombia es el interés de la persona jurídica societaria, es decir, de la compañía. Y lo que dice la ley colombiana, y uno lo puede interpretar, es que cuando existan conflictos de intereses entre el interés de un administrador o el interés de un accionista con el interés de la persona jurídica societaria, prevalece el interés de la persona jurídica societaria. Y quiero señalar algo: ese interés de la sociedad está protegido, ¿no es cierto?, por el esquema de la tipicidad societaria, es decir, usted no puede crear sociedades atípicas, y adicionalmente está protegido en el negocio jurídico creador de la sociedad, porque allí se protegen los intereses de todos los intervinientes. El interés social incorpora el interés de todos aquellos que se relacionan con la sociedad, de todos, absolutamente de todos, del interés de los trabajadores, del interés de los accionistas, el interés de los proveedores, el interés de los bancos cuando han prestado o han dado dinero para la compañía. Es decir, el interés social sintetiza en las normas societarias
todos los intereses que la disciplina societaria protege. Y quiero resaltar que esa perspectiva fue la que existió desde 1958. Eso no es algo nuevo, eso es algo que perfectamente podemos decir que estamos celebrando, ¿no es cierto?, 40 años en Colombia de la consagración del interés social como el interés de la persona jurídica. Ahora, sin duda alguna, esa posición sobre el interés social tiene una incidencia notabilísima en materia de gobierno corporativo, corporate governance, para quienes prefieran utilizar el término anglosajón. Y simplemente dejo este tip. Recuerden ustedes los stakeholders, ¿no es cierto? La dicotomía entre shareholders o stakeholders. Es decir, usted hace prevalecer a los accionistas o hace prevalecer a los otros interesados, y la relación sin duda que tiene el gobierno corporativo con la responsabilidad social empresarial.